En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 5. Hoy vamos a iniciar con el sacramento del bautismo, el cual lo vamos a dividir en 4 lecciones distintas. Hoy vamos a ver la primera parte del sacramento del bautismo. Y vamos a comenzar hablando de la naturaleza del bautismo. Vamos a decir que el bautismo es un sacramento con el cual, por la ablución, o sea, el lavado del cuerpo en agua, bajo una determinada forma de palabras, se confiere la gracia de la regeneración. Esta definición de las primeras palabras, el bautismo es un sacramento, exhibe la nota genérica en la que convienen todos los sacramentos. Pero las palabras que siguen la nota diferenciada especifican cuál es lo que confiere este sacramento. Y 2 puntos constituyen la diferencia específica. Primero, la materia y la forma del sacramento cuando dice por la ablución del cuerpo en agua bajo cierta forma de palabras. O sea, para el sacramento del bautismo es necesario que el agua y las palabras vayan juntas, que el agua y las palabras tengan la misma eficacia. Segundo, y su peculiar efecto, o sea, la gracia de la regeneración. El sacramento del bautismo me regenera, me vuelve a renacer, solo que ya no a la carne, sino que al espíritu, a la vida eterna. Todo esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales del 1213 al 1216. Ahora, ¿cuáles son las clases de bautismo que hay? Porque muchas veces pensamos que solo existe el bautismo que nosotros normalmente vemos en las iglesias cuando bautizan a los niños o a los adultos. Vamos a decir esto: del sacramento que se dice bautismo, del agua que corre, o sea, río, cauce, torrente o arroyo, se distingue el bautismo de fuego o el de deseo y el bautismo de sangre, aparte, claro, del bautismo solemne, que es el que todos conocemos. Veamos el primero, el bautismo de deseo, o sea, del Espíritu Santo. Es la caridad o contrición perfecta en la cual se contiene el deseo, en realidad perfecto, de recibir el sacramento del bautismo. Pues la caridad y la contrición perfecta tienen fuerza de conceder, o sea, conferir la gracia santificante. Sin embargo, el bautismo de deseo no imprime carácter, y de la misma manera no siempre borra el reato entero de la culpa venial y de la pena temporal, sino que según la intensidad del acto de amor remite la culpa y las penas, unas veces en medida mayor, otras en medida menor y otras incluso toda entera. El bautismo de deseo entonces necesita un acto de caridad perfecta en el corazón de la persona que está deseando bautizar a ese niño. Por ejemplo, una mamá que va a tener un bebé y desea bautizarlo, pero Dios no permitió que naciera y debido a las circunstancias falleció en el vientre de la madre, pero ella deseaba bautizarlo. O sea, el deseo de ella era tan fuerte que fuera hijo de Dios que quería bautizarlo. Ese es el bautismo de deseo. Pero depende de qué tan grande sea el acto de amor que ella está haciendo para ver si se le borra toda la culpa venial o la culpa temporal. Bueno, hablemos ahora de un adulto, porque podría decir el niño y cómo de culpa, cómo temporal, ¿no? De un adulto que durante toda su vida se vivió en el pecado, que no conocía nada, de repente fue catecúmeno, estuvo todo el trabajo, estuvo todas las charlas, se preparó durante 2-3 años y antes del bautismo se murió. Pero deseaban sus padrinos, deseaban que fuera bautizado. Hay un deseo como tal de bautizarse, solo que no se llegó a ese momento porque Dios no permitió. Entonces, el bautismo de deseo también es posible en la Iglesia Católica. Segundo, el bautismo de sangre, que es el martirio tolerado por causa de la fe, que el martirio tiene fuerza para perdonar toda la culpa y toda la pena, tanto en los adultos como en los niños.
pero por todas partes lo afirman los santos padres, invocando el privilegio que Cristo concedió al martirio de producir el mismo efecto de justificación que produce el bautismo. El martirio no imprime carácter bautismal, pero realiza el perdón de toda culpa y de toda pena. Y es bueno porque la pena y la culpa es la que se va a ir a pagar al purgatorio. Y si el bautismo de sangre perdona todas las culpas y todas las penas, esto significa que aquellos, sean adultos, sean niños, que hayan sido bautizados, podríamos decir que están y que han muerto a través del sacramento del bautismo en el martirio, van directamente al cielo prácticamente, porque han sido totalmente limpiados de toda culpa y de toda pena. Pero este bautismo de sangre es cuando no han llegado a la iglesia y por X o Y razón sufren el martirio, pues bueno, entonces obtienen el bautismo. Y en tercero, se distingue el bautismo solemne, que se confieren con todos los ritos y ceremonias prescritos, no importando nada que se administre en una iglesia o en una casa privada. Y el bautismo privado, o sea, no solemne, que se administra sin ritos ni ceremonias, según el Código de Derecho Canónico en el Canon 849. Se tiene por privado entonces, por ejemplo, el de aquel a quien se le administra un bautismo solemne, pero por causa de la duda de su valor, se vuelve a bautizar bajo condición. Caso frecuentísimo es cuando el bautismo privadamente se realiza sin ritos ni ceremonias por necesidad, ante un peligro de muerte. Por eso el bautismo privado ordinariamente se llama bautismo de necesidad o bautismo de emergencia. O sea, ese es el bautismo privado. Es solemne, sí, pero es privado, no hay público, es entre los tres nada más, papá, padrino, quizá mamá y el sacerdote, pero es porque se tiene una duda, ¿no? Se tiene una duda de que si realmente fue bautizado o no. Ahora, ¿cuáles son los efectos del sacramento? Vamos a hablar de 4 efectos del sacramento. Primero, la impresión del carácter, o sea, la cosa sacramento, por el cual el hombre bautizado se hace miembro de la iglesia y del cuerpo místico de Cristo, y capaz de los demás sacramentos, según el Código de Derecho Canónico en el canon número 96. Y lo vamos a leer. Dice el canon número 96. Por el bautismo, el hombre se incorpora a la iglesia de Cristo y se constituye persona en ella, con los deberes y derechos que son propios de los cristianos, teniendo en cuenta la condición de cada uno en cuanto estén en la comunión eclesiástica y no lo impida una sanción legítimamente impuesta. ¿Qué es lo que dice el canon 96 entonces? Por el bautismo, todo hombre se incorpora a la iglesia y se constituye persona en ella, con los deberes y con los derechos propios de cada cristiano. Pero es el bautismo el que me da ese carácter de ser hijo de Dios, miembro de la iglesia, heredero del reino de los cielos. El carácter que me da el sacramento del bautismo. Segundo, me infunde la gracia santificante. De los dones y de la gracia sacramental, que es el derecho a todas aquellas gracias actuales con las cuales el bautizado puede llevar una vida cristiana. El sacramento del bautismo me da la gracia para día a día, momento tras momento, yo tratar de vivir lo más santo que pueda mi vida durante este mundo. En tercer lugar, me remite todo pecado, tanto el original como el personal, cometido antes del bautismo. Claro, del bautismo en adelante empieza otra nueva etapa, pero antes del bautismo, todo pecado personal, si soy adulto, y original, si soy niño, se me perdona, se me acaba, se quita todo, porque el bautismo tiene esa gracia de limpiar totalmente, me redime todo pecado. Pero también me redime toda pena, no solo a la eterna, sino a la temporal. Y este es el problema, porque muchos nos confesamos de los pecados y ya estamos listos, libres de pecados, pero la pena no la hemos pagado y por eso tenemos que ir al purgatorio a pagar un montón de penas que tenemos que no hemos hecho, porque en el sacramento de la confesión vamos a llegar a su momento, no solo se trata de confesarse, sino también de reparar el daño que se ha hecho. Y esas son las penas que estamos cargando. Pero la disposición en el adulto que cometió antes pecados personales es necesaria para obtener los efectos A, que dijimos del carácter, y D, de la remisión de toda pena. Aparte de la fe, es el arrepentimiento de los pecados cometidos.
sino sí recibe gracia, pero no le imprime el carácter, sino tiene esa contrición total en el adulto. Por lo cual, puede suceder que en un adulto no sea perdonada inmediatamente ni toda la culpa ni toda pena, pues como la pena no puede ser perdonada si todavía no ha sido remitida la culpa, y como la culpa no se remite sin el dolor, al menos de atrición, si el adulto llega al bautismo sin la atrición de algún pecado venial con el cual está grabado, todo eso no se remite en el bautismo, pero expresando después un dolor en fuerza del bautismo recibido, toda la pena es borrada, tanto en la culpa como en cuanto a la pena. Y esto ustedes lo pueden ir a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales del 1262 al 1274. Ahora bien, ¿cuál es la necesidad del bautismo? ¿Por qué es tan necesario bautizarse? En primer lugar, vamos a decir que el bautismo recibido de agua en la cosa esa, agua, al menos de deseo, es necesario con necesidad de medio de salvación. Si alguno no hubiese renacido del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Le dirá Jesús a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 5. Es necesario para entrar en el reino de los cielos haber renacido del agua y del Espíritu, o sea, el bautismo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica también en el numeral 1257. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello, mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor, de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que puedan ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. El bautismo es necesario para la salvación, sí, pero Él quiere que todos se salven y que todos lo conozcan, pero Él no está obligando a nadie, sino que Él quiere que vayan, que la iglesia vaya a buscar, que la iglesia los busque, que los bautice, que los traiga a ser el seno de Dios. El bautismo entonces no es, mejor dicho, es necesario con necesidad de medio para la salvación. Esta necesidad se llama absoluta si el medio necesario no puede suplirse con ninguna otra cosa. Y si dice hipotéticamente es que se puede suplir con otro medio. Así pues, la necesidad del bautismo es hipotética porque en las circunstancias en las cuales el bautismo realmente no puede ser recibido, puede ser suplido por otro medio. ¿Sí? ¿Cuántos paganos han muerto, cuántos infieles han muerto que no conocen a Dios, que no saben nada de Dios, que no tienen ni idea de Dios y han muerto sin el bautismo? Y eso no los va a mandar al infierno. Hay que ver cómo vivieron su vida. Pueden ser que hayan sido mejores que muchos cristianos. Claro, tendrán que reparar todas sus penas, todas sus culpas porque no conocieron a Dios, pero no significa que no obtendrán la salvación. Hay que analizar toda su vida, pero el bautismo entonces es necesario con necesidad de salvación para aquellos a los que ya se les ha anunciado el Evangelio. Si ya se les anunció el Evangelio, sí o sí se tienen que bautizar, no hay excusa, porque es la única forma por la cual podrán tener la salvación, no completa, pero podrán tener la puerta de entrada al reino de los cielos. En los niños, con ninguna cosa se puede suplir si no es con el martirio. El sacramento del bautismo para ellos, pues, excepto el caso del martirio, es necesario recibirlo en realidad. En los adultos, el sacramento del bautismo se puede suplir, aparte del martirio, por el bautismo de deseo. El adulto, pues, que no puede recibir el bautismo, excepto el caso del martirio, le es necesario recibir el sacramento, al menos en voto. Se había hecho un voto de bautismo. ¿Y a qué se le llama voto de bautismo? Bueno, pues se llama voto del bautismo al acto de perfecta caridad o contrición perfecta porque en ese acto se contiene el voto o el deseo del bautismo. Pues el que provoca un acto de esta clase tiene voluntad de hacer todas las cosas que Dios ha mandado, pero Dios impuso a todos la recepción del bautismo,
luego tiene voluntad, al menos condicional e irreal, de recibir el bautismo si supiese su necesidad. O sea, ahorita no puedo bautizarme, por más que quiera, no puedo bautizarme, pero tengo un deseo y he hecho un voto, Señor, yo me voy a bautizar sí o sí después de que repare esto que me tiene impedido. O sea, no es que yo no quiero, es que tengo una pena, no he reparado un pecado, no puedo todavía, me han dejado un tiempo para bautizarme y resulta de que yo quiero de verdad, pero me morí. Tengo el voto de hacerlo, pero no logré hacerlo. Entonces, pero esto funciona en los adultos, pero requiere un acto de perfecta caridad, que de verdad, en el corazón haya deseado bautizarse. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, le hizo pedir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, en Marcos 10:14. Nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto, es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del bautismo. ¿Qué pasa? Es una grande pregunta que hacen. ¿Qué pasa con los niños cuando se mueren sin bautismo? La Iglesia dice: los dejamos a la misericordia de Dios. Dios sabe mejor lo que puede pasar con ellos. No se puede asegurar otra cosa que dejarlos a la misericordia de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1261. Ahora, pasemos a la materia del bautismo. La materia remota válida del bautismo es la sola agua natural, que sea tal tanto en sí como en la estimación de los hombres. Esto consta por las palabras de la Sagrada Escritura: quien no renaciese del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. En San Juan capítulo 3, verso 5. Que estas palabras deban ser entendidas como del agua verdadera y natural, lo sabemos por la definición de la Iglesia. Por lo tanto, ¿qué agua debe ser tenida como materia válida? Debe ser aceptada no tanto por el análisis químico como por el uso y estimación de los hombres. Porque Cristo, cuando determinó la materia de los sacramentos, habló según las nociones del vulgo y del sentido común. O sea, no se trata de venir a verificar con exámenes químicos si es agua de verdad o no es agua de verdad, sino que se trata de que sea el agua que la gente usa, el agua que normalmente la gente conoce, y esa es el agua que se puede utilizar para el sacramento del bautismo. Ahora, materia ciertamente válida es, vamos a verlo, el agua de las fuentes, de los pozos, de los ríos, de los estanques, de los pantanos, de los lagos y de las cisternas. El agua válida que se puede usar para el sacramento del bautismo. También el agua de lluvia, el agua destilada, el agua obtenida por medios químicos, el agua obtenida del hielo, la nieve o el granizo, pero ya descongelada, claro está. El agua ya en forma de agua. En tercer lugar, el agua sulfurosa o mineral, el agua recogida del vapor, rocío o resumada en tiempo nuboso de la pared o de las hojas mojadas, pero como siempre, que ya sea convertida en agua. Y en cuarto lugar, el agua turbia mezclada con otra sustancia, con tal que según la estimación de los hombres sea agua, es decir, materia verdadera y ciertamente predominante, aunque haya sido alterada en cuanto al color, en cuanto al olor o cuanto al sabor, y no interesa que sea caliente o fría, la cosa que es que sea agua, agua verdadera, agua real como tal. Ahora, esa es la materia ciertamente válida, la materia que se puede usar sí o sí para el sacramento del bautismo. Hay una materia ciertamente inválida, o sea, aquella que no se puede usar por ningún motivo. No se puede usar para el bautismo. ¿Cuál es esa? La leche, la sangre o el esputo. No se puede usar. No pueden usar leche o sangre para bautizar, eso es imposible. En segundo lugar, el vino, el aceite, la cerveza, el jugo denso de la grasa tampoco se puede usar para el bautismo. Luego, el barro o la tinta tampoco se puede usar. El jugo de frutas, por ejemplo, el de las manzanas, el de las peras, etcétera, todo lo que salga exprimido de ellas tampoco se puede usar. Sí es cierto, es agua mezclada con algo,
pero no se puede usar porque no es agua natural como tal. Luego, las lágrimas, el sudor, la saliva, pues estas cosas ni en sí, ni por su nombre, ni por la común estimación de los hombres, son agua. No se pueden usar para el sacramento del bautismo. Alguien dirá, pues es lo único que tengo. Pues no se puede utilizar para el sacramento del bautismo. Pero también hay una materia que es dudosa, que puede ser que sí, puede ser que no, depende de la urgencia, depende de la necesidad. En primer lugar, la salsa muy tenue, el caldo, la lejía, la cerveza muy ligera, las bebidas de habas, el café o confeccionada con hojas de té o el agua destilada de la sal. Puede ser, pero no es tan recomendable. Segundo, la humedad que fluye de la vid o de otras plantas puede ser usada también, aunque no es tan recomendable. Tercero, el agua de las rosas u otros licores extraídos de las plantas. Y cuarto, la nieve o hielo todavía no deshecho, pues aunque en ese estado no son todavía agua natural, como por el contacto de la mano del fuego, del aplazamiento, etc., se puede lograr una cierta ablución. Esas materias son tenidas como materia dudosa por no muy pocos, o sea, sí podrían usarse, pero es mejor usar las materias válidas, el agua natural, todos aquellos que ya dijimos, de charco, de estanque, de fuente, aguas naturales como tal, que pueda de verdad ser agua, que la gente conozca como agua. Ahora, ¿cuál es la materia próxima? La materia próxima del bautismo es el lavado del cuerpo por el mismo ministro, realizado de tal forma que el bautizado sea juzgado por el juicio moral de los hombres como verdaderamente lavado, pues de lo contrario no se verifica la forma. De tres modos puede realizarse la ablución: por infusión, por inmersión y por aspersión. Están en uso, sin embargo, el primero o el segundo modo, el de infusión y el de inmersión, o el mixto de ambos, según el ritual romano en el numeral 10. Título 2, canon 4, numeral 5, canon 2 y numeral 20. Y aunque para la validez baste una única aspersión, no obstante se prescribe la trina en el ritual romano, al menos donde se trata de un bautismo solemne. O sea, tiene que decir, no te va a decir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las tres veces tiene que botar el agua sobre la cabeza del niño, para que en consecuencia todo ello el bautizado sea juzgado verdaderamente lavado y por lo tanto el bautismo sea ciertamente válido. Se requieren ciertas cosas. En primer lugar, que el agua fluya. De aquí se sigue que si solamente se emplea una gota u otra más que se adhiere a la piel sin que se deslice o corra hacia abajo, el bautismo es dudoso y solamente es lícito en caso de necesidad. Para un bautismo válido no se requiere una determinada cantidad de agua y por lo tanto no parece que exista razón para dudar del valor del bautismo en el que se emplea solamente una gota u otra más, con tal que verdaderamente fluyan, se muevan de la cabeza hacia abajo, o sea, que el agua recorra, que caiga, porque puede ser que solo lo pongan ahí se quede, entonces es dudoso si el bautismo, pero si el agua recorre, como vemos en la imagen, que el agua caiga y caiga, pase de largo, pero que toque la cabeza, entonces realmente el bautismo es válido, que fluya el agua. Otra condición es que el agua toque inmediatamente al bautizando. De así que si el agua solo toca los vestidos, el bautismo ciertamente es inválido. Puede ser que lo vaya a bautizar, pero como no quiero que se enoje, porque no quiero que llore, porque el agua está muy fría, le voy a echar el agua en la ropa. No se puede, tiene que ser en la cabeza, tiene que lavarlo completamente. No es solamente de echarle agua en el vestido. Entonces está lavando el vestido, no está lavando al que está usando el vestido. El bautismo sobre el pelo, es decir, sobre la cabellera, algunos lo consideraban válido, porque como la cabellera es parte del niño, es lavado el niño cuyos cabellos son lavados. La misma iglesia en el ritual romano, también donde trata del adulto que va a ser bautizado, no hace discriminación ni ninguna mención de los cabellos discriminados por algunas personas. O sea, sí puede ser bautizado aunque el agua esté en el pelo, sea rociada sobre el pelo y caiga al suelo y no le toque la piel como tal. Sí vale el bautismo porque el cabello es parte del cuerpo, no es que las uñas como no son de la mano entonces no me sirven, no, son parte del cuerpo como tal. El bautismo conferido a un niño sobre su cabeza llena de suciedades antes de su lavado, todavía densa, es válido, porque por eso se derrama agua sobre las suciedades de la cabeza del niño.
Y se dice que su cabeza se limpia por eso. Se limpia totalmente para que se purgue de la suciedad. Ahora bien, tercer requisito, digamos así, para que sea válido el bautismo, que se difunda sobre la cabeza. Se hace la ablución en el bautismo, pues el hombre entero se juzga limpio si está limpio de su cabeza. Si en parte menos principal como las manos, el pie o los brazos se difunde el agua, el bautismo es inválido. Pero si solamente se puede llegar hasta el brazo, hasta la mano, aquella parte más fácilmente, se puede conceder de esa parte en lugar de todo el cuerpo. Puede ser lavada y por tanto por esta razón se puede sostener que todo el hombre ha sido lavado. Pero si solo se puede llegar a ese pedazo de la mano y en realidad el niño está ahí o el adulto está ahí, tienen que ser sobre la cabeza. Tiene que lavarse la cabeza sí o sí. Y es la forma por la cual el sacramento del bautismo se vuelve válido. Ahora, de la forma del bautismo. La fórmula del bautismo es: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, hay que pronunciar los nombres. Andrés, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, los nombres es necesario también, pero hay que decirlo como tal. Para que la fórmula sea válida, de suyo se expresan dos cosas. Primero, la acción de bautizar, o sea, que quiera bautizar realmente a esa persona que tengo ahí. Y número dos, la enunciación de las tres personas divinas, pronunciada cada una indistintamente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pronunciadas como tal, no juntas, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Nadie puede bautizarse a sí mismo válidamente, porque la persona del bautizante debe ser totalmente distinta a la persona bautizada, porque Cristo, al instituir el bautismo, manifiestamente distingue entre ministro y sujeto del bautismo. Además, diciendo, me bautizo, la forma se mudaría sustancialmente. Por fin, el bautismo es una regeneración espiritual, por lo tanto, como nadie puede reengendrarse a sí mismo, así tampoco nadie puede regendrarse a través del sacramento del bautismo él mismo, no se puede. Sino que tiene que ser alguien que lo bautice. ¿Cómo es posible que yo mismo, aquí tengo agua bendita, yo me voy a echar agua bendita? No se puede. Tiene que haber alguien que me esté echando, sea un ministro ordenado, sea un ministro privado, como es en el caso de los laicos, que cuando se pueda, cuando haya emergencia, pero no puede ser el mismo. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, hay diversas formas del bautismo. Vamos a ver algunas de ellas. Las formas del bautismo que más o menos discrepan de aquella que Cristo instituyó pueden reducirse a 4 géneros: las válidas, las inválidas, las dudosas y las ambiguas. ¿Cuáles son las válidas? Pues válidas son aquellas en las que tiene lugar ciertamente una única mutuación accidental. Quien usa de esta forma bautiza válidamente y después no debe suplir nada. Sin embargo, peca, aunque de ordinario solo venalmente, porque la mutación, como es accidental, no es grave, a no ser que sea notable. ¿Cuál dijimos que era la accidental? Aquella donde tienen agua y le cayó una gota de vino. Pues es accidental. O sea, con tal no sea puro vino y una gota de agua, pero modificó un poco la materia, sí, pero es accidental. O sea, en realidad siempre hay agua ahí. Siempre hay agua, aunque sea solo 1 o 2 gotas de vino, siempre hay agua. Entonces, se puede hacer, no es necesario que diga, no, es que se le mezcló con algo, no. Es válido eso. Son válidas esas fórmulas también, porque estamos hablando de la materia, pero ahora vamos a ver de la forma. Cuando digan, yo te bautizo a vuestra dominación en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O que digan, yo te lavo y te limpio en el nombre del Padre, o yo te bautizo en el nombre del Espíritu Santo y del Padre y del Hijo. Porque esta transmutación no muda el sentido sustancial de la fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre ingénito y del Hijo unigénito, del Espíritu Santo procedente de ambos, porque estas añadiduras no corresponden al sentido sustancial de la forma, porque de suyo esta añadidura no es apta para usar a este bautismo. Esta de decir esto, yo te bautizo en el nombre del Padre ingénito y del Hijo unigénito, esa sí no es válida, porque entonces ya está mutando la esencia de la fórmula. ¿Cuáles son las inválidas? Son las formas en las cuales no se contienen las cosas que deberían expresarse, o se contienen en ellas algo falso o herético.
Este bautismo conferido de esta forma, por ser ciertamente inválido, es absolutamente, debe de repetirse. No puede quedarse así, tiene que repetirse. ¿Cuáles son estos bautismos que se tienen que repetir? Aquellos donde se hayan usado estas fórmulas. Yo te bautizo en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre de Dios uno y trino, en nombre de Jesucristo. Porque eso no fue lo que mandó a Jesús a decir. Jesús dijo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien más que diga, yo te bautizo en el nombre poderoso de Jesucristo, y solo ahí se quede, tampoco es válido, porque Jesucristo dijo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son fórmulas dudosas entonces aquellas de las que no constan ciertamente o que no exhiben toda la cosa, que deben ser expresadas necesariamente o que contienen algo de falso o herético. El bautismo concedido bajo esta forma dudosa debe ser repetido bajo condición, porque su valor es dudoso. ¿Cuáles son estas fórmulas dudosas? Cuando se dice, yo te bautizo en la majestad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se le agregó palabras, pero hay duda ahí. Porque significa ciertamente que el bautismo se confiere por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no significa con suficiente claridad que el bautismo se confiere bajo la invocación del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra fórmula dudosa, que el sacerdote diga, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo Espíritu Santo. Y no pronuncia la palabra y Espíritu Santo, porque entonces pareciera de que la propiedad del Hijo es la misma que del Espíritu Santo, el Hijo Espíritu Santo, como que fueran la misma persona. Hay duda, pero si lo dijo sin intención, se le olvidó decirla ahí, hay duda, pero debe de repetirse, solo que condición, porque hay duda. Pero si realmente lo dijo así con conciencia de que no quiso agregar que el Hijo es separado del Espíritu Santo, que son dos personas distintas, entonces definitivamente sí sería inválido el sacramento. ¿Y cuáles son las formas ambiguas? Son aquellas formas que necesariamente ni son válidas ni dudosas, las cuales por tanto de suyo pueden entenderse tanto en sentido apto como también en sentido falso o herético. El valor del bautismo concedido por esta forma depende de la intención del bautizante, por lo cual no debe ser repetido si el bautizante nada falso o herético se sujetó a las palabras de la forma, pero absolutamente debe repetirse si el bautizante recogió las palabras de la forma en un sentido falso o herético. Por ejemplo, podríamos decir que alguien diga, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. O bien, yo te bautizo en nombre del Padre, yo te bautizo en nombre del Hijo, o yo te bautizo en el nombre del Espíritu Santo. O sea, le agregó, yo te bautizo, yo te bautizo, yo te bautizo en los tres. Habría que analizarlo, por eso se llaman ambiguas. Ni son ni válidas ni dudosas, sino que habría que analizarlas. Habría que ver cuál es el valor que quisieron impregnarle ahí. Pero como todos sabemos, las fórmulas válidas son, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula que Jesús dijo en Mateo 28 del 19 al 20. Es así como llegamos a la primera parte, al final de la primera parte del sacramento del bautismo. Nos veremos en la segunda parte ya hablando del sujeto, del ministro y más detalladamente del sacramento del bautismo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.